Buenas noches, consejeros. Buenas noches, compañeros. Voy a sentarme acá rapiditamente. ¡Ay! Le di una patada a mi mesa sin querer. Nos encontramos aquí reunidos una noche más, listos para continuar con nuestro querido libro La Niña Cuervo, así le voy a decir. La Niña Cuervo, güey. Ya es la hija del espantapájaros. Que también queda la pinche Niña Cuervo, güey. ¿Cómo me mamó desde el momento en el que lo escuché. Fue como, hasta me hice la imagen en la mente, así como, no mames, güey. Una figura abriendo las alas en la cima del techo de una pinche casa. Está cabrón, ¿a poco no? ¿Cómo se llama? El usuario de no me acuerdo no me acuerdo cómo era este puto meme, güey. Pero el meme de yoyos. El cabrón de yoyos podría ser cualquiera. El cabrón de yoyos, güey. Encima del techo de una pinche casa. Que chingan su madre los anuncios. Ya me chingaron el audio. Pero no se preocupen, ahorita continuamos. De acuerdo. Capítulo 5. Loela estaba satisfecha de sí misma. El día anterior había obtenido una brillante victoria sobre Agda Lundqvist, pero la victoria le dio un exceso de confianza. Pensaba que era invencible, que nadie podría con ella. Sentía como si pudiera dominar el mundo entero con una sola mano. Fue un día muy tranquilo. El sol salió después de la tormenta de nieve y brillaba sobre el blanco paisaje. No había viento, era muy bonito. Fue a quitar la nieve, las ropas de papá, fue a quitar la nieve de las ropas de papá. Y encontró que cuando diga papá es porque es el espantapájaros. Y encontró en sus bolsillos un poco de mantequilla y algunos chicles. También una tarjeta de tía Dina diciendo que volvería a su casa 2 días más tarde. Todo parecía dispuesto para que se sintiera optimista y alegre. Dejó a los gemelos jugando al sol, sobre la nieve, mientras hacía las camas y ordenaba la casa. Los niños estaban locos de alegría, y ella misma disfrutaba la sensación de poder respirar libremente, al fin, y no tener que estar todo el tiempo en guardia, viviendo bajo la constante amenaza. Estaba segura de haber asustado tanto a los visitantes que pasaría mucho tiempo hasta que se atrevieran a volver a poner los pies en el bosque. Pero Loela se equivocaba. No comprendía que, por el contrario, había impulsado a Agda a tomar medidas más violentas. Lo primero que la mujer hizo al regresar a la ciudad fue llamar al patronato de menores. Les contó todo, sin ahorrar detalles. El patronato decidió tomar cartas en el asunto sin perder el tiempo. Al día siguiente se pusieron en camino. 2 coches salían de la ciudad en aquella apacible mañana. En uno iban Agda y su marido. En el otro, 2 representantes del patronato de menores. Dentro de un momento comeremos, dijo Loela a los mellizos. No os vayáis muy lejos, quedaos cerca de aquí. Os daré una voz cuando la comida esté lista. Los niños obedecieron, pero de todos modos Loela dejó la puerta entreabierta para poder echarles un vistazo de vez en cuando. Había puesto las tazas y los platos en la mesa y empezó a freír salchichas y patatas. Cantaba y silbaba, no era para menos. Tía Dina estaría de vuelta pronto y tenía salchichas y buena mantequilla. Las perspectivas no podían ser mejores. De pronto unas sombras negras se proyectaron sobre el suelo. La entrada y las ventanas se oscurecieron. Sombras silenciosas parecían rodear la cabaña. Loela dejó de cantar, como atontada. Vio a 2 mujeres que aparecieron de repente a su lado. Sonreían. Puta madre. Esta debe ser Loela, supongo, dijo una de ellas. Qué niña tan dispuesta, la otra sintió. Sí, desde luego. Haces la comida para tus hermanitos y tienes la casa muy limpia y ordenada. Loela no dijo una sola palabra, permaneció en su sitio, sujetando débilmente un cuchillo. La habían sorprendido, no entendía nada. ¿Qué era lo que pretendían? Por lo que pudo comprender, se trataba de Rudolf y Conrad. A través de la ventana vio a Agda y a su marido. Se habían quedado fuera y hablaban con los mellizos imitando el lenguaje de los niños. Ellos reían porque no sabían hacer otra cosa. ¿Qué significaba todo esto? ¿Querían asustarla? ¿Tomarle el pelo? ¿Pero con qué propósito? Habían llegado a traición para pillarla desprevenida. Solo una tonta no se daría cuenta. De otro modo, hubiera oído algo, pero no se había escuchado un solo ruido. De pronto, se sintió cansada, sin fuerzas. Parecía que sus músculos se negaran a funcionar, que sus piernas. Lo mismo.
Su cabeza y sus brazos no formaban parte de su cuerpo, se limitaba a estar allí, de pie, en medio de la habitación. Las salchichas estaban quemando en la sartén. Ella se daba cuenta, pero no le importaba. Era como si nada tuviera que ver con ella. Una de las mujeres apartó la sartén del fuego y seguían hablando y hablando. Le resulta absurdo verlas en su pequeña cabaña. ¿Qué buscaban? Sus palabras martillaban los oídos de Loela y tenía que hacer un esfuerzo para descubrir en ellas algún sentido. Una de las mujeres se acercó a la mesa, sacó un papel de su cartera y lo agitó, al tiempo que sonreía y hablaba. La otra tomó suavemente a Loela por un brazo, mirándola mientras sonreía y hablaba. Loela se sentó en el sofá. Ellas se quedaron de pie, una a cada lado, señalando el papel. Explicaban algo, gesticulaban y sonreían. El nombre de mamá fue mencionado varias veces, eso estaba claro. Según decían, mamá les había escrito una carta pidiéndoles que se hicieran cargo de ella. Viviría en un hogar para niños, un sitio muy agradable. Hasta que mamá regresara, le enseñaron la carta y le pidieron que la leyera, pero ella no se molestó en hacerlo. Luego las mujeres señalaron la firma. Sí, claro que Loela conocía la firma de su madre. ¿Y qué? No le decía nada nuevo. Ella sabía perfectamente que su madre los había abandonado. De eso no necesitaba ninguna prueba. Lundqvist apareció en la puerta, con Rudolf en un brazo y Conrad en el otro. Loela sintió como si le asestaran una puñalada. Pero la fatiga se adueñó de ella otra vez, y se entregó sin resistencia porque sabía que era inútil seguir luchando. Bostezó varias veces. Las dos sonrientes señoras la miraron curiosamente. Tu madre nos escribió una carta conmovedora, diciendo que lo que piensa es siempre en vosotros, y en lo que más os conviene. Sufre mucho de no poder teneros con ella. Loela se tumbó en el sofá. Aquí se habla demasiado, dijo disgustada. Esta casa es demasiado pequeña para aguantar el ruido de tanta charla. Lo mismo se viene abajo. Fueron las primeras palabras que pronunció, y las únicas. Las dos mujeres le dirigieron una rápida mirada y guardaron los papeles de la cartera. Esta vez, al menos, no sonreían. Agda susurró gravemente a una de ellas. Lo han visto ustedes mismas, ¿no? Ya les dije que esta chica no está bien de la cabeza. Perdón, ¿cómo se llama? Se me fue la voz. Y se me fue la voz de Agda y tuve que irla improvisando, pero ya me acordé. Lo han visto ustedes mismas, ¿no? Ya les dije que esta chica no está bien de la cabeza. La mujer no contestó. Se limitó a hacer un gesto con la cabeza y rápidamente empezó a sacar de los cajones de la ropa de los niños. Agda se quedó a un lado y su cara reflejaba sus mezquinos pensamientos. Su marido agarró a los gemelos y los llevó afuera. Las mujeres estaban haciendo el equipaje. Loela seguía sentada, quieta. Agda quiso ser útil, recogiendo algunas cosas, ordenando la cabaña, y, de vez en cuando, dirigía a Loela una mirada de triunfo que la chica casi ni siquiera advertía. No había mucho que llevar. Las señoras terminaron pronto su tarea, entonces dijeron con cierto embarazo que todo estaba listo y era hora de marcharse. Loela se levantó mecánicamente, abrigándose con su chaqueta verde. Todos salieron y ella lo siguió sin ofrecer la menor resistencia. El marido de Agda cerró la puerta y luego preguntó qué hacía con la llave. Nosotros la guardaremos, dijo su mujer, arrebatándosela de las manos. Ni siquiera esto hizo reaccionar a Loela. Hubo un momento de silencio hasta que una de las señoras dijo: No, con la llave se quedará Loela, es suya. Estoy segura de que la cuidará bien, como ha sabido cuidar a su casa y a sus hermanos. Además, pronto estará de vuelta, solo pasará el invierno en la ciudad. Y, diciendo esas palabras, tomó la llave de manos de Agda y se la dio a Loela. Entonces se echaron a andar. Delante, las dos señoras llevando todas las cosas. Detrás, Agda con Rudolf y su marido con Conrad. Y finalmente, Loela con la llave. No miró atrás, pero pasaron junto a papá. Se detuvo en un instante. Nunca se le había ocurrido, pero ahora pensó que sus brazos abiertos parecían como si quisieran abrazarla. Entre ellos se hubiera sentido segura. Si hubiera seguido sus impulsos, habría corrido hacia él, pero se contuvo. Esas cosas no se hacen. Debería quitar de ahí a este horrible espantapájaros. Resulta ridículo en medio del bosque, dijo Agda. A mí me parece simpático, dijo una de las señoras. Y se ve que es muy fuerte resistir al invierno. Llegaron los coches. Rudolf y Conrad iban con Agda y su marido. Todo el tiempo estuvieron riendo y charlando. Lo que pasaba no les daba miedo. Al contrario, les gustaba. Pero cuando vieron que Loela no iba con ellos, se echaron a llorar. Los consolaron diciéndoles que su hermana iría a verlos cuando quisieran.
Entonces solo pensaron ya en la aventura que suponía un viaje en coche. Cuando este empezó a andar, saludaron a su hermana riendo y agitando las manos por la ventanilla. Loela lo siguió en el otro coche con las señoras del patronato de menores. ¡Bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú! ¡Qué cagada! Ya no me gusta. No, mentira. Me sigue gustando el libro, pero qué lástima. A mí me gustaba. Me había hecho una escena muy bonita de cómo era la zona en la que vivía Loela, así, güey, el llano, todo bonito, con el espantapájaros y sus hermanillas, ya. Parecía muy bonito todo, pero bueno, ya se lo chingaron. Capítulo 6. Loela nunca había estado en una verdadera ciudad. Esto puede parecer extraño, ya que no vivía muy lejos de ella, pero la línea del tren no pasaba por su pueblo. Había que ir en autobús hasta la estación más cercana, que quedaba unas 12 millas, y resultaba bastante complicado. Loela había ido con su madre en el tren alguna vez a comprar zapatos, pero solo hasta un par de estaciones más allá, nunca hasta la ciudad. Por eso la veía por primera vez, envuelta en las nieblas de noviembre, cuando llegó en el coche del patronato de menores. Iba sola en el asiento de atrás, y como las señoras iban en el delantero, no podía oír mucho de lo que decían. Mejor, porque aún se sentía muy débil. No conseguía reponerse de la impresión que le causó verse atrapada por sorpresa en su cabaña, acorralada, vencida. No quería acordarse, miraba por la ventanilla. Además de que me jodió mucho ver a la niña cuervo vencida, güey. No mames, o sea, vimos a la usuaria del stand perder, cabrón. La derrotaron, cayó, pero bueno. Qué extraño era todo. Avanzaban lentamente, por un camino recto, interminable. Quizás fuera una calle, pero no se parecían nada a las de su pueblo. No había jardines, solo bloques de casas a cada lado, tan juntos que ni siquiera se podría meter una mano entre ellos. Unas ventanas sin cortinas. Sí, realmente extraño. Había muchas luces encendidas por todas partes y una larguísima fila de farolos blanqueando la calle. También se veía luz en todas las ventanas. ¡Qué despilfarro! En muchos edificios había carteles luminosos con enormes letras rojas, verdes y amarillas. Ah, no manches, que era Bolivia, güey. El coche se detuvo un momento y vio algo horrible. En un escaparate había 3 mujeres increíblemente delgadas, con vestidos muy llamativos. Daba miedo mirarlas, porque no se movían. Sus manos eran blancas y huesudas, como las de los fantasmas, y adoptaban posturas absurdas y rígidas. En las caras de las 3 había una sonrisa idéntica. Parecían personas que se hubieran quedado petrificadas por un mágico poder. Pero la gente que iba por la calle las miraba como algo natural. Sobre el escaparate, un nombre: Erickson, estaba escrito con grandes letras verdes. Un coche arrancó de nuevo. Loela se recostó en el asiento. Cuántas luces, cuánto ruido, como para dejar sordo cualquiera. Era como estar soñando, y no saber si lo que pasaba era horrible o hermoso. Quizás las dos cosas a la vez, quizá ninguna, pero en cualquier caso, era irreal y fatigoso. Miró hacia afuera otra vez. Dios mío, cuánta gente. Nunca hubiera imaginado que podría haber tal cantidad. Se echó hacia atrás y cerró los ojos. No quería ver nada más, quería dormir. La primera noche que pasó en el hogar de niños, durmió como nunca. En la ciudad En la ciudad todo era terriblemente nuevo y extraño. Solo durmiendo podía entrar en esta nueva vida. Le dieron un cuarto para ella sola. Era bonito, con una cama, una mesa, sillas y un armario. Allí había 16 niños de distintas edades, desde 3 hasta 16. Loela se convirtió en la número 17. Los otros estaban de a dos o más en cada habitación. Ella era la única que disponía de una para ella sola. El hogar estaba en una calle de las afueras, a unos 10 minutos, andando del centro de la ciudad. Era un edificio grande, de madera verde, con un gran jardín alrededor. La directora se llamaba Svei Sjoberg, pero la mayor parte de los chicos la llamaba Tía Svei, y los pequeñitos, Mami. Uno de ellos, bromeando, le decía Madre Svei. A ella le daba lo mismo, ni siquiera le molestaba que una de las chicas mayores se empeñara en llamar a la señorita Sjoberg, con tono altanero y seco, como si apenas le conociera. Cuando estaba de pie o andando, parecía bajita, pero sentada parecía alta. No era ni muy joven ni muy vieja. A pesar de que su mirada era seria y su boca severa, tenía una expresión dulce. Llevaba el cabello recogido en un gran moño bajo, y no era ni rubio ni oscuro, sino algo entre medias. Tenía una voz grave y tranquila, y nunca levantaba el tono. Era agradable escucharla, y, poniendo atención, se podía oír el eco de una risa detrás de casi todo lo que decía. Tía Svei,
era de esa clase de personas que a uno llegan a gustar poco a poco que se lo proponga, pero a veces uno no quiere. Durante algún tiempo, Loela no quería sentir afecto por nadie nunca más, pero aprendió a estimar a Tia Svei y a considerarla como alguien firme y sincero en medio de la falsedad de este mundo. Contrariamente a lo que Agda Lundqvist y los demás esperaban, Loela no creó conflictos. Había decidido incorporarse a la vida del hogar sin armar escándalos. Se adaptó sin oponer menor resistencia, plácidamente, pero nadie logró saber jamás qué pensaba. Agda, que no había ahorrado palabras para describir el carácter salvaje e indomable de Loela, estaba bastante fastidiada porque la gente podía pensar que le había mentido. Pero lo cierto es que los pensamientos y opiniones de Loela no cambiaron aunque su comportamiento fuera distinto. Lo contrario le hubiera resultado muy difícil. Fuese donde fuese, llevaba con ella el mundo del bosque, y había en la ciudad tantas cosas que no podía comprender. Lo más curioso de todo, que no fuese necesaria la fuerza. No había que luchar para vivir. Allí no se trabajaba de veras, no se hacía ningún esfuerzo. Las habitaciones se calentaban solas, la luz se encendía con solo apretar un botón, como en las tiendas de su pueblo. El agua caliente salía del grifo. En la ciudad no había fuego, y ella lo echaba de menos. Le parecía imposible vivir sin fuego, sin las llamas que dan luz, esa luz muerta que salía de las casas, metiéndose en cada grieta, en cada rincón. Convertía a la gente en sombras grises y borrosas, algo que daba miedo. Y algo más. No había silencio, ruido, siempre, más o menos. El de la calle o el de la casa, nunca la calma suficiente para escuchar los sonidos de la vida. En su cabaña podía echarse en cama y oír los delicados crujidos de que surgían a su alrededor y preguntarse de dónde vendrían. Aquí todo se ahogaba en el enorme barullo. Era como ponerle los pelos de punta a cualquiera. ¿Y el aire? Allí no había aire, solo olores, humos más bien. Humo de gasolina, de las fábricas, que se tragaban los exquisitos perfumes de la hierba, la nieve, el sol. ¿Cómo podía la gente respirar si no había aire? Y andar por la ciudad era fatigoso, para alguien acostumbrado al campo. Aunque parezca incomprensible, Loela, al principio, tropezaba a cada momento. Era como si el duro y liso pavimento de la ciudad la rechazara. Ella estaba habituada a correr por senderos escabrosos y torcidos. Sus pasos iban de acuerdo con ellos, pero no con las calles de la ciudad. Poco a poco se fue acostumbrando. Sin embargo, lo más difícil fue acostumbrarse a la gente de la ciudad. Le chocó que hubiera tanta. No se le había ocurrido pensarlo. Como en su pueblo eran más bien pocos. Lo más terrible era que la gente nunca se saludaba. En su pueblo, aunque uno se cruzara con alguien poco simpático, siempre le dirigía un movimiento de cabeza por lo menos. Aquí se limitaban a mirarse, y a veces ni siquiera eso. Al principio no podía comprenderlo, y saludaba como tenía por costumbre, pero tuvo que dejar de hacerlo, porque la miraban como si fuera la tonta del pueblo o algo peor. Ya había oído decir que los habitantes de la ciudad eran como muy especiales. En su pueblo los consideraban con cierta conmiseración, como si no tuvieran de todo el juicio. Y quizás fuera injusto, porque allí iban tan pocos que apenas si los conocían. Cuando una frambuesa cuelga en su rama, en el bosque, es redonda y roja, tiene su propia forma y color. Pero cuando a alguien la atrapa y la echa en una cesta, entre cientos más, forma parte del montón, desaparece. La niña, tropezando en el pavimento de la ciudad y saludando a los desconocidos, se sentía como una frambuesa en la cesta. Chavich, qué locura, ¿no? Qué cosas. Ay, la niña cuervo la está pasando mal en la ciudad. Pero a todos nos llega el momento de cambio, el momento de claridad. Tenemos que estar listos para poder enfrentarlo. Allí es donde se demuestra quiénes son los hombres fuertes y los débiles, técnicamente. Pero bueno. Joder. Casi hago volar mi pinche cinta adhesiva. Pero bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias y buenas noches.